Hola, Xavier Valcárcel. Primero que gracias por acompañarnos en el día de hoy. Yo sé que ya tuvimos una lectura bien ajetreada y todo, pero estoy bien feliz, especialmente que pudieras estar aquí, no solo con el programa, sino con algunos estudiantes del curso de poesía. Quería empezar bien básico. ¿Cómo llegaste a la escritura? Primero, gracias otra vez por la invitación y por tenerme acá. ¿Cómo llegué a la escritura? Digamos, escritura con conciencia literaria. ¿Verdad? Pensaría que quizás fue en la escuela. Yo escribía un montón. Yo paralelamente pintaba y escribía. Pero con escritura con conciencia literaria tiene que ver con quizás las primeras lecturas que tuve. En mi casa no había como no había una biblioteca. Lo que se leía en mi casa o yo lo leía, eran los tomos de enciclopedia que mi madre compró para la formación de mis años en la escuela. Y uno que otro, bueno, habían revistas de selecciones Reader Digest o alguno que otro libro, pero ese primer acercamiento a la literatura fue a la literatura puertorriqueña, específicamente obras de teatro. La Carreta, Tiempo Muerto, creo que fueron mis primeras dos, y algo hubo en esas lecturas que me provocaron escribir obras de teatro. De hecho, yo quería ser actor. Quería estudiar drama en la Universidad de Puerto Rico. Y actuaste, ¿no? Actué en la escuela, claro, escribí mis obras de teatro y fui actor principal de las obras de teatro que escribí. Y luego nada, seguí trabajando, seguí escribiendo ya cuando entré a la universidad, que tuve cursos formales en escritura creativa, literatura, humanidades. Incluso me matriculé en 2 talleres de escritura creativa, uno de poesía y otro de narrativa, los 2 con Mayra Santofebre. Ahí empezó ya una conciencia particular también con miras a la publicación en ambos géneros, en la narrativa y en el caso de la poesía. Y ya para ese entonces, o sea, ¿te gustaba la poesía? ¿Habías leído alguna poesía o tenías una noción muy vaga de lo que era? Yo creo que en grado 10, en décimo, fue una clase que recuerdo con mucho cariño, de lectura con conciencia crítica, específicamente centrada en la literatura puertorriqueña, y no tuve una clase así, sentí que no tuve una clase así de desmenuzar el texto y enfrentarme a diferentes tipos de propuestas literarias hasta primer año de universidad. En primer año de universidad leí poesía. Y en ese desmenuzar, leer, incluso críticamente, yendo a la profundidad de qué había en ese contenido escrito, en la poesía, en los poemas, que quería decir el poeta, también hubo un momento de reflexión. Y me inserté a escribir un poco buscando compartir eso que yo había empezado a sentir con la poesía, que era ese pequeño dedo que salía del poema y que me hundía los dedos en la llaguita, ¿no? Que provocaba unas reacciones particulares. Así que sí, el primer acercamiento formal con poesía, así con fanatismo y locura de lector, fue en la universidad, particularmente primeros años de formación. ¿Recuerdas cuál fue el primer curso? ¿Fue el de Mayra o fue otro? El primer curso... ¿Que te animó a la poesía? Yo creo que, el primer curso fue un curso de español básico. Ajá. De primer año de universidad. Ambos semestres lo tomé con Juan Duchesne Winter. Qué chévere. En ese curso leímos a Rita Indiana, un montón de gente, Pastor de Moya, de los que recuerdo, Pastor de Moya, Rita Indiana de República Dominicana, leímos Aurea María Sotomayor, Rizoma, leímos un montón de propuestas, Ángela María Dávila y demás, alternado con teoría también respecto con aquel contexto actual. Y sí, fue con Juan Duchesne Winter, español
primer año en la Universidad de Puerto Rico Río Piedra. O sea que te tocó en esencia con alguien que tenía mucha familiaridad con la poesía. Tenía mucha familiaridad con la poesía y con, con teoría también, así que hubo una lectura acompañada con andamiaje teórico que creo que fue súper importante también en ese primer acercamiento formal desde la academia. ¿Sientes que tomar el curso, el taller de poesía con Mayra te ahondó o profundizaste ahí quizás en tu práctica como escritor? Mi primer taller de escritura creativa con Mayra fue de narrativa. Ok. Así que era un taller más con una mirilla de cuentos, centrado en el mito, en el desarrollo de conflictos para personajes. Y algo pasó entrega tras entrega, incluso en la creación de mitos narrativos, ¿verdad? En la clase, que empecé a escuchar voces de compañeros, incluso de la profesora diciendo, pero tú escribes poesía, ¿no? Y era como, yo he empezado a leer poesía y cada vez más, pero escribir poesía quizás... y entonces ahí surgió la invitación de ir a un taller de escritura creativa, específicamente de poesía, y descubrí cosas respecto a la propia escritura, así que ya yo había estado escribiendo en clave quizás narrativa poesía o en clave poética narrativa, y un poco creo que alineó un montón de cosas, por ejemplo en ese camino de la escritura, entre género y género. ¿Te despertó un hambre por leer a más poetas contemporáneos y a buscar a otra gente? Totalmente, sí. Ese curso igual era un curso de escritura creativa que alternó teoría, pero incluyó una bibliografía bien rica, sobre todo centrada en poesía puertorriqueña. Así que desde el saque yo siento que mi relación con lectura de poesía está vinculada con lectura de mis pares, y no pares en panas ni colegas directamente que conozca o que janguee, sino en realidad pares desde mi contexto, ¿no? Del contexto Puerto Rico, o incluso gente escribiendo desde la contemporaneidad. Así que me ha estado interesando eso como referencia, particularmente también no desapercibiendo la poesía que se escribe en el contexto presente, casi como si en parte porque creo que el presente necesita que entre nosotros nos tiremos luces de bengala y podamos ver en dónde estamos, ¿verdad? Señales de aviso, puntos de referencia, de orientación también. Así que creo que ese primer acercamiento con lecturas de poesía, aunque hubo poesía hispanoamericana, poesía clásica norteamericana, sí, el core, el grueso fue poesía puertorriqueña. Y pregunta, cuando empezaste a ir a lecturas, ¿tenías como corillo o era algo que empezaste a ir como por tu cuenta? Cada vez que aparecía una lectura, ¿había alguna escena, espacio que se repetía que te gustaba? Pues yo creo que igual como trampolín, y hay algo chévere de los talleres de escritura creativa, más allá, ¿verdad? Que son laboratorios técnicamente ciertos de escritura, pero también son laboratorios de lectura y son grupos cerrados de conversación, de fracasos, de logros, y también de invitaciones, así que y de ideación para mí en conjunto. Entonces sucedió que en el taller de narrativa ya había gente que había estado publicando en una revista digital en formato blog que era Derivas. Ya había un grupo de escritores contemporáneos puertorriqueños que habían despuntado con publicaciones, y ahí tuve mi primera invitación a publicar, específicamente en ese blog, en Derivas, que todavía debe estar en línea. Se convirtió luego en una revista temática, quizás 2005, 2006, 2007. También fue el momento de los blogs, así que un poco de la autopublicación, también de la publicación en línea, y no tener que sentarte a esperar por un proyecto editorial que te invite, ni a convocatoria. Y entonces después vino el taller de poesía, y en el taller de poesía sucedió, quizás por lo que implicaba, ya no estábamos escribiendo necesariamente ficción como en los cuentos del taller de escritura creativa, sino que estábamos ahondando en la poesía como experiencia, un poco de poesía confesional, la escritura desde el yo, también desde el nosotros.
y sucedió algo que en algún momento en la clase fue como, ¿qué estamos haciendo en conjunto? Como hubo una capacidad también en escucharnos y en leernos que dijo, o sea, en conjunto estamos escribiendo algo y estamos diciendo algo, y creo que en esa clase surgió una conciencia como de juntos podemos mover una ficha, y decidimos organizarnos y creamos la Asociación de Escritores Universitarios, una organización académica en la UPI, con secretario, presidente de la AEU. Sí, abrimos un blog y demás, pero empezamos a generar de manera organizada y con entrada oficial, porque éramos una organización académica universitaria, empezamos a formar una programación de actividades. Con esa programación de actividades abrimos un montón de ciclos de lectura adentro de la universidad y en la periferia, en el casco de Río Piedra, y creo que ese fue el primer trampolín como para empezar a abrir foros para leer y para empezar a compartir textos autopublicados o empezar a conectar. Creo que por ahí. ¿Qué ocurre desde ese momento hasta tu primer poemario, que era Camaonda? Camaonda. Sí, Camaonda, que es el 2007. Camaonda es 2007, técnicamente desde ese mismo momento. Ese acercamiento se da, esa primera publicación se da en el contexto de esos dos talleres, ya habiendo tomado esos dos talleres de escritura creativa, específicamente yo y mi nuevo ímpetu por la poesía. En ese momento ya estaba escribiendo un montón, tenía un blog, había creado un blog que se llamaba Tendido Negro, que desapareció hace como un par de meses de él en línea, y empecé a publicar ahí, y a la misma vez empecé a participar de los mismos foros que estábamos abriendo como asociación. En ese contexto también se estaban dando, las mismas lecturas, empecé a conectar con gente que ya había estado publicando, y fue un momento bien rico de publicación de libros objetos, ¿no? Joan Noel ya tenía Las Flores del Mall, y entonces habían otros acercamientos por ahí sucediendo. Mayrin Bernal había estado mirando los libros objetos, Nicole Cecilia Delgado había estado trabajando desde Nueva York con unas propuestas particulares, por ejemplo, como el libro de Secretos Familiares, un poemario confesional testimonial, ¿verdad? Y era un libro objeto, y estaba bastante interesado en eso, así que decidí juntar textos que había trabajado en el taller literario, crear más, ¿verdad? Ya teniendo una idea y una conciencia del libro, y, ¿verdad? Como un hilo conductor también para una selección de poemas, y ahí salió Camaonda en 2007, un libro hecho con tapas de cartón, impresión en un printer en casa, y hilos de cosido con hilos de pastel. Sí, hice 200 ejemplares, pero en ese momento yo estaba estudiando y trabajando en una librería. Okay. Trabajaba en una desaparecida librería de bestsellers que se llamaba Readers. Y tenían una librería en Centro Europa, y yo estaba ahí, y ahí mismo hice la presentación. Llegó un montón de gente, se vendieron casi del saque esa noche, y a partir de ahí empecé a establecer vínculos con gente que yo había leído, y eso me permitió como empezar a participar de otros foros y de otras publicaciones. Ya para ese entonces no había nacido Atarraya, ¿verdad? No, Atarraya nació en noviembre de 2009. ¿Y cómo surgió la idea de Atarraya? Atarraya es el resultado, ¿verdad? Fue parte de un proyecto de amistad, de trabajo y de búsqueda y exploración poética con Nicole Cecilia Delgado, que fue, de hecho, Nicole Cecilia Delgado y yo nos conocimos a través de blogs, así que fue ese momento de interacción particular de yo posteo y ella comenta y en algún momento nos encontramos. Esa amistad progresó hasta redes de trabajo. De hecho, yo había visto que ella estado publicando sus libros de manera independiente, ella artesanal, así que pedí ayuda, me ayudó, apoyó en ese momento. Recuerdo que fue en su casa donde cosimos esos primeros libros de Camaonda, la segunda edición, y de hecho ahí estaba Mara Pastor, poeta,
y también estaba cosiendo libros y nada, sucedió muy orgánicamente. Transcurre 1 año y medio, 2 años en el asunto. Cuando sale Cama Honda, Nicole estaba viviendo en Nueva York, después se mudó a México. Y un día que vino de México me trajo ejemplares de Santa Muerte Cartonera, que fue una cartonera, una de las pioneras establecidas en la Ciudad de México, cercano a 2009 me parece, por el poeta chileno Héctor Hernández Montesino y el poeta mexicano Jacquín Melchi. Establecieron una cartonera. Nicole trajo libros cartoneros a Puerto Rico, casi como semillas. Yo me quedé con ellos y a distancia y después de conversaciones importantes respecto al contexto colonial del país, la entrada de contenidos literarios y editoriales, decidimos abrir una cartonera en el Caribe, sobre todo en un país donde el cartón, ¿verdad?, es un material excedente del capitalismo puro y duro que experimentamos también siendo colonia, y es un material que crece, ¿verdad?, es parte del paisaje y que crece de manera silvestre, así que fue una manera bien particular de hacer un proyecto político, de arte y política, en reacción al contexto político, económico, social del país. Y Atarraya sale justo en 2009, en un contexto, ¿verdad?, donde explota la crisis económica en el país y gubernamental, con despidos de la Ley 7, el encarecimiento de la gasolina, crisis de agua y crisis energética, despidos masivos, y entonces, nada, decidimos sumarnos al movimiento cartonero internacional nacido en Argentina, como una respuesta. Los materiales de, la publicación, el papel, aquí pues ha habido una inflación en esos costes y decidimos tener una respuesta a la crisis, una respuesta editorial, y de ahí sale Atarraya Cartonera en noviembre de 2009. De ahí o sea, el próximo que tuviste fue Palo de Lluvia, ¿verdad? ¿O estoy mal? Palo de Lluvia 2010. O sea, unos 3 años después. Sí, solo que mientras sale, o sea, hay 3 publicaciones. Una es Cama Honda, Palo de Lluvia 2010, pero en 2009, mientras yo estoy con la AEU y ya había terminado el bachillerato, yo me mantuve trabajando en circuitos de lecturas y abriendo foros y trabajando con libros objetos, dando talleres de libros objetos con Nicole también. Pero empecé a generar foros para escritores queers en San Juan, y de ahí empieza un circuito de lecturas que luego se organizó propiamente y legalmente como el colectivo literario Morótica. Yo estuve ahí. La primera lectura fue en febrero de 2009 y para esa primera lectura ya estaba el libro En Suelos y Carnadas con Ángel Antonio Ruiz Gaboy. Así que entre medio está Cama Honda, luego está En Suelos y Carnadas de 2009 de Ángel, escrito, ¿verdad?, en conjunto con Ángel Antonio. ¿Con Erizo? No, eso fue de manera independiente. Así que fue un libro como un libro objeto, autogestionado, que de hecho las páginas no están hiladas, son tarjetas sueltas y dependen del orden lector, están en un sobre. Hicimos una lectura de los textos del libro y luego ese libro se presentó en el Museo de Historia, Antropología y Arte en la UPI, lo presentó Abniel Marat, de hecho. Qué interesante, qué lindo eso. ¿Trabajas los poemarios de modo simultáneo muchas veces? ¿O tiendes a enfocarte en un proyecto a la vez? No, yo creo que yo escribo. Yo no escribo pensando en poemarios. Okay. Yo escribo poemas y escribo narrativa y escribo inicios, piezas. Ahora mismo tengo un diario, por ejemplo. Pero en el caso de los poemas, voy escribiendo poemas y los dejo. En muchos casos he escrito a mano. Y llega un momento bastante orgánico en el que empiezo a releer y descubro que hay una línea en común, ¿verdad? Me doy cuenta que he estado escribiendo de algo en específico. Cuando eso sucede, entonces digo, aquí hay un libro.
hay una unidad temática, hay un hilo conductor, hay algo que yo puedo hilar. Así que entonces ahí los saco, los transcribo, organizo una secuencia, miro qué vacíos hay entre medio, qué hay que decir, qué falta por decir, y entonces ahí escribo los poemas. Y ahí se va formando el conjunto del libro. Qué lindo eso. Ok, tengo varias preguntas. Quiero que me hables un poquitín sobre quizás cómo ves la relación en tu trabajo entre géneros tan distintos como la crónica y la poesía. Vamos a empezar solo con la crónica y la poesía. O sea, pienso en el caso del Deber del Pan y Aterrizar no regreso, que de algún modo tocan un periodo de tiempo, si no el mismo, similar, o sea, casi se entrecruzan, ¿no? Pero se acercan de modos muy distintos. Entonces, ¿qué? El Deber del Pan y la crónica, dices. Sí. Sí, hay unos hilos conductores. Yo he estado bastante atento, creo que desde la escritura, o mi escritura ha respondido, no de manera peticionada, a reaccionar respecto a la domesticidad y a lo doméstico. Ahorita hablabas de poesía de lo elemental, o poética de lo elemental, y pensaba también en eso que también llamarían como esos lugares comunes, la casa, la relación, el amor, aunque no hay una mirada necesariamente romántica, sino también es como problematizarlo, ¿verdad? Reflexionarlo desde el afuera, desde el adentro. También algo respecto a los elementos, ¿no? Y cómo entran también en la dinámica de las pasiones humanas. Y creo que por ahí he estado abordando una y otra cosa. En el caso de si hay un punto en común entre El Deber del Pan, ese poemario de 2012 o 2013, y la crónica de Aterrizar no regreso en 2019, yo creo que en los dos, sin duda, bueno, en la crónica hay poesía, pero en El Deber del Pan también hay narrativa. Así que yo creo que ahí está. Creo que mi trabajo desde el saque se ha posicionado como. Ha jugado a estar en un género y en otro. A mí me gusta mucho la manera de la enunciación también, del decir. Hay algo, soy fanático, sobre todo desde el teatro, viniendo del teatro, de mis primeras lecturas me encantan los monólogos, esos soliloquios, así que hay algo también en la poesía desde el yo, ¿no? Y en el yo narrativo que tiene que ver mucho con ese monólogo interior, así que creo que hay algo de esos hilos conductores, hay mucha observación a la experiencia poética, a la poesía en el entorno, en ambos contextos, y hay mucho acerca de la posibilidad de la ida y el quedarse en ambos textos. Creo que es algo que sigo reflexionando y sigo problematizando a través de la escritura. De hecho, no me lo has preguntado, pero por ejemplo ahora la propuesta más reciente de Los Nidos también aborda un montón acerca del irse. Creo que he mirado también en el contexto histórico también este libro, la novela, ahora problematiza el irse pensando en el cimarronaje. Quizás mi pregunta aquí es, estás mencionando temáticamente unas cosas en común. ¿En qué ha cambiado en tu poesía, pensando desde Camaonda hasta el último poemario? O sea, ¿qué sientes que se ha transformado en tu escritura? Si podrías nombrarlo o intentar nombrarlo. No sé, yo creo que desde el primer momento el ejercicio de la escritura y mi escritura, regresando a, yo escribo el poema y releo, siempre me ha asomado a mi escritura como un espejo, ¿no? Como, yo creo que eso no ha cambiado desde el saque. Creo que sí ha cambiado una manera de construir el texto o presentarlo, de ser conciso, ¿verdad? En algunas partes creo que eso es parte de la evolución, que hay una economía en el lenguaje, que hay con el tiempo un trabajo mucho más estratégico de saber,
¿verdad?, qué decir y qué no decir, o cómo pero creo que sigo teniendo la misma impresión respecto a mi poesía, como si me mirara a un espejo, y creo que sigue siendo eso todavía. No creo que pueda decir, no sé, y no sé si me toca a mí decir cómo ha cambiado mi poesía. Válido. Quizás mi pregunta también, siguiendo, ¿verdad? Sin ponerle demasiada presión, pero ¿sientes que hay algo, si pensamos en la figura de un espejo, ¿verdad? Que el espejo también distorsiona, el espejo también altera. ¿Sientes que han habido textos en particular que al releerlos has aprendido mediante, o sea, ver ese reflejo te ha cambiado de algún modo? Sí, yo creo que hay un texto ahí entre medio que creo que es el más que se abre como una explosión, como una casi psicosis y delirio, y una enfermedad de sobreinfoxicación, de información. Es Restos de lumbre y despedida. De hecho, es de 2012 también, y es un libro al que siempre vuelvo, que de hecho lo escribí como para dejar puntos de referencia donde verme luego, para saber en dónde estuve. Y creo que con la escritura de ese texto yo exploté en canto, ¿no? Y creo que implicó un antes y un después, sobre todo porque pone la teoría sobre la mesa dentro del texto, porque él problematiza la escritura, problematiza mi lugar en el contexto del presente, en el país, en el mundo. Está mediado por un delirio y por una ingesta de alucinógenos, ¿no? Así que creo que en ese ejercicio puro y duro también hay un antes y un después, ¿no? Y creo que sí, que las mirillas han ido cambiando, pero si tu pregunta va a un texto en específico y a un momento, creo que ese puede ser un texto que marca un cambio. Me gusta que lo menciones porque honestamente la primera vez que te escuché leer del texto, que era con la nueva edición, porque Erizo pues cerró, entonces ya no era tan fácil conseguirlo, ¿no? A mí me encantaba esa edición. Yo sé. Pero, no, o sea, había algo que no me recordaba nada más en tu trabajo. O sea, que lo veo solo en ese poemario, que no sé tampoco cómo fijarlo, pero me gustó que lo describieras como algo esquizofrénico, casi. Sí, hay como algo que... Sí, hay textos en código binario también allá adentro. Total, pero también yo creo que, bueno, en mi observación es que sí hay eres muy cauteloso con el lenguaje, o sea, muy intencional, y hay, de hecho, yo creo que casi un minimalismo a veces en tu uso, ¿verdad?, de cosas como adjetivos, etcétera, etcétera. Pero en ese texto en particular sí me parece que hay como que un centrífugo, sí, como sí, que igual hay grandes pedazos que son solo palabras de búsqueda, ¿no? Como también consciente de qué es la palabra en sí misma, esa conjugación esa disposición de letras ahí, ¿no? Fijarme en el detalle, eso me voló la cabeza y representó un punto de inflexión como en mi proceso de escritura. No, súper, me encanta escucharlo. También me gusta también que haya un texto que no cuadra con una narrativa de tu poética, que esté como que ahí. Ok. ¿Hay algún escritores que está muerto o muerta o muerte que te encantaría janguear con la persona? Que dices, al diablo, qué pena que esta persona falleció y no pude janguear. Janguear. Puede ser alguien de otro siglo, no tiene que ser de este siglo. Yo, ¿con quién janguearía? Yo janguearía... En realidad mis jangueos son... No voy a ponerme aquí en una entrevista en público, pero estoy pensando qué clase de jangueo, ¿no? Pero independientemente, los jangueos funcionan como para conocer a la gente y para verla y para... ¿verdad? Pero como en la casualidad y en lo casual, ¿no?
Y dentro de eso imaginaría que quisiera, te voy a decir nombres, pero es porque quisiera verlos de cerca, ver cómo se mueven, cómo hablan, cómo reaccionan, escuchar sus bochinches. Janguearía con Alejandro Tapi Rivera. Janguearía con Nemesio Canales. Nemesio Canales, yo creo que sí. Janguearía con Ángela María Dávila. Víctor Fragoso, for sure. Me gustaría dar una caminata bien larga con Pedro Pietri. Estoy pensando también... ¿Por dónde darías la caminata? ¿Por Nueva York o por...? Creo que sí, por Nueva York. Daría una caminata larga por Nueva York. Hay una escritora, quizás diga el nombre mal, escribió La Muñeca en 1892, me parece. Carmela Eulate Sanjurjo, o Sanjurjo. Sanjurjo, sí. Y me encantaría conocerla, verla, janguear. Y definitivamente con María Gloria Palma. También con Julia, obvio. Pero me encantaría conocer a María Gloria Palma, ser vecino de balcón a balcón en Viejo San Juan. Tiene que haber sido nítido. Creo que sí. Ok, por esa misma línea. ¿Contesté bien? Bueno, contestaste sinceramente. Eso significa que contestaste súper bien. ¿Hay algún movimiento poético? Yo digo movimiento, estoy pensando en todos los movimientos de vanguardia del principio del siglo y todas estas loqueras como el atayalismo y todo esto. ¿Algún movimiento que te tripea como mucho? Que tú digas, pues no, quizás no quieres ser clasificado dentro de un movimiento, pero quizás digas, eso me gusta, como que ese movimiento me tripió. Yo creo que el inicio de las vanguardias, todas las vanguardias me tripean porque, o sea, en el contexto de vanguardias literarias puertorriqueñas me llaman mucho la atención, o sea, volvería atrás en el tiempo y me encantaría estar insertado en esos días como para verlos también, cómo irrumpe quiénes son este corillo, por ejemplo, en el caso del diepalismo, ¿verdad? Y cómo logra publicar en el periódico y haberme sentado al lado y ver su reacción respecto a la acogida, con el corillo de los atalayistas, ¿no? Porque rebasa más allá del manifiesto y de la escritura, también hay un asunto de comportamiento y de vestimenta. Así que, y seguir por ahí, yo creo que sí, yo iría a esa época, miraría, yo sería un fan, un curioso, más bien... Más que de el resultado poético, que quizás es lo que nos llega a nosotros a través de las publicaciones, es por conocer a esta gente. Por conocer. ¿Sientes que eso entró de algún modo a los nidos? O sea, los nidos de algún modo intentan imaginar un momento histórico, pero también desde cierto espacio de informalidad, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es que ahorita justo hablaba de qué pasó con los nidos, porque nace esta idea que implicará una interrupción y no en mi línea de trabajo, ¿verdad? Pero en realidad responde a una curiosidad bien particular y tiene que ver con un pasado del que no todo está dicho y sobre todo curioso por esta gente de la que no tenemos suficiente documentación. O sea, vivimos ahora mismo en un contexto hipermediático donde hay sobresaturación de contenido, fotos, videos, podemos ver a todo el mundo, incluso está la inteligencia artificial que nos pudiera recrear a esta gente a partir de videos y de fotografías, pero en realidad yo voy más a los nichos, a los huecos, a lo que ni siquiera alcanzó la fotografía, ¿no? Y entonces mi proyecto de novela va justamente a la vida y dignidad de personas queers, antes quizás de la década de los 40 y del 30, que es hasta donde, quizás hasta el 20, ¿no? Que hasta donde puede alcanzar la mirilla más profunda de la investigación académica, ¿verdad? Con fotografía en el país. Y yo quería imaginar, si yo vuelvo a esa época, yo quiero ver a esta gente moviéndose, quiero escucharla hablar, quiero verla borracha y quiero ver a esta gente peleando también, quiero verla moviéndose
con libertad en una época en la que se dice, no, es que era una época con un código de moral, es imposible que esta gente se comportara así. Pues yo, desde mi ficción, claro que puedo poner a esta gente a hacer lo que le da la gana. Y entonces creo que responde a un contexto de curiosidad, que es lo mismo que tiene que ver con mi respuesta respecto a con quién janguearía. Así que creo que va por ahí. Va por ahí, ok. Quería hablarte un poquito sobre la arquitectura. O sea, estudiaste arquitectura, asumo que te gustaba la arquitectura, pero no decidiste ser arquitecto de algún modo, ¿verdad? O sea, trabajas en otras cosas. Trabajas como tasador de arte, trabajas como mesero. ¿Por qué? La realidad del caso, la arquitectura era una posibilidad. Yo quería yo llené para entrar a la Universidad de Puerto Rico apliqué a 3 cosas. Apliqué a la Escuela de Arquitectura, apliqué al Departamento de Bellas Artes. En Bellas Artes, Educación en Bellas Artes, y apliqué a Humanidades Drama. Lo hice. No obstante, ganó la arquitectura por un asunto familiar, una pelea familiar. Así que era el sueño familiar que yo entrara a arquitectura. Sobre todo cuando en ese contexto la Escuela de Arquitectura no estaba en el edificio nuevo, estaba en la antigua pecera. Llegaba esa notificación de que ha sido seleccionado uno de los 60, solamente aceptan a 60 alrededor de la isla, y de pronto era como casi una idea de privilegio y de, ¿verdad?, un logro, y ganó esa idea. Así que que la escuela, ¿verdad?, a nivel elemental, intermedio, superior, era bien bueno en los estudios, pero no me gustaba la escuela. Es la primera entrevista que lo digo. No me gustaba, y yo terminé de hecho yo fui el maestro de ceremonias de mi graduación de 4º año, y entregué mis medallas cuando acabé la graduación y se las puse a mi madre y le dije, esto es tuyo, se acabó. Y un poco cuando llegué a bachillerato dije, sí, me voy a meter a arquitectura, hago la carrera y paralelamente voy a hacer el bachillerato en Bellas Artes. Así que un poco esa complacencia sucedió, aprendí un montón de cosas en la Escuela de Arquitectura, sobre todo de diseño. Hay una mirada y un volcarme hacia lo conceptual en mi trabajo hasta hoy, que es gracias a la Escuela de Arquitectura. Okay. La manera y la metodología de trabajar proyectos se la debo a la Escuela de Arquitectura. Así que sí, me sirvió para todo. No quise... Yo siempre he querido hacer muchas cosas, así que no sé. Haber completado 2 bachilleratos me abrió muchas posibilidades, incluso el camino de la literatura. Así que, nada, estamos aquí. ¿Crees en los fantasmas? Creer. Uno cree en lo que ha experimentado. Bueno, pues sí, yo creo en ¿Has visto fantasmas? Yo creo en lo... No piché, no. Yo he visto fantasmas, Okay. sí. He visto fantasmas, he sentido fantasmas. Ajá. Fuerzas, personas, sí, claro. Yo creo que ahorita me hacían una pregunta respecto a eso de qué se necesita para ser poeta. Creo que hay algo también de ser una persona abierta sensorialmente, ¿no? Una persona en la que tiene que estar también dispuesta a la observación y a todo lo, ¿verdad? A todos los sentidos, pero específicamente a sentir. Yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, pregunta de seguimiento. ¿Crees que hay algo espiritual en la práctica de escritura o la poesía? A veces a mí me sorprende qué media, no lo cuestiono, pero solo qué media en el proceso de, por ejemplo, no taipea, quizás también en el teclado, pero sobre todo a mí ¿qué es ese ejercicio de sostener un lápiz sobre una página en blanco y cómo inicias con una idea y qué te guía, más allá de tu impulso, cómo llegas ahí? En el caso de escribir una novela, cómo
cómo un personaje logra cómo tener su voz, imponerse más allá de la que tú le tenías pensado al principio, ¿no? Así que sí, me sorprende que haya otras cosas sucediendo, perceptibles y no perceptibles. Ok. Si pudiera, ya, yo sé que esto está random, pero estamos ya al final y ya puedo pasar un poquito. Si pudiera renacer como un animal, ¿cuál sería? ¡Wow! Creo que como un perro o como un ave. ¿Un ave en particular, un perro en particular, un perro sato, un perro... Sí, bueno, si digo perro sato, como un chihuahua, no sé, sí, no. Soy nuevo en amores como ese, es la primera vez en mi vida en que estoy acompañado por un perro y he aprendido un montón de esa compañía. No todos corren la misma suerte, lo sé, pero a veces pienso en cómo se mira el mundo desde ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son estas necesidades de afecto y qué manera? Siempre me ha parecido curioso, así que quiero ir para allá, soy un presentado. Y respecto al vuelo, wow, regresaría como una ave pequeña, quizás como una reinita. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Y qué pasó? Ahora que están saliendo los nidos, ¿verdad? Asumo que estás muy envuelto en ese proceso. Te sientes nervioso, entusiasmado, tienes un deseo particular para el libro. A mí siempre me da mucho nervio cuando va a salir un libro. No es falsa modestia, es simplemente yo completé un proyecto, ahora caerá en manos de la gente. En el caso de los nidos yo construí, fui bien atrevido y a propósito, construí una ficción histórica, es crítica, le di vida a 3 personajes queers en un contexto entre 2 países, ¿verdad? En los que me pueden contradecir de que en realidad esta gente tuvo más libertad de la que quizás pudo haber en su época, pero no todo está escrito de esa época, así que ¿quién nos dice que no pudo haber vidas con dignidad y soltura y libertad? Ese ejercicio me parece importante y necesario, no solamente porque me divertí, sino porque permite también una posibilidad de mirarnos en otro tiempo, y también pues porque el texto aborda personajes que en realidad existieron, o sea, personas, y se mete en casas y en lugares y transita lugares todavía en pie. Hay menciones, o sea, yo sí, no voy a decir a quiénes, pero sí, estos personajes se codean entre artistas, son 3 artistas, así que van a una casa en Ponce de una familia que existió, muy querida en Ponce, así que me meteré con los ponceños. Cuando la lean, veremos a ver qué pasa. Y también la mención de artistas de la época, mencionar que Francisco Oller era un malhumorado y hay una escena en la que hace lo que le da la gana, y decir que Ramón Frade, el creador del pan nuestro, le enseñó a disparar a mi personaje principal, es también una confrontación y un atrevimiento delicioso. Así que nada, en este caso sí me pone nervioso, en el mejor de los sentidos, y lo que me da es mucha curiosidad, volviendo a la curiosidad de cómo se leerá. Porque en realidad también es un vuelco al naturalismo, que también hay algo ahí problemático, ¿no? Hay una mirada, un revisitar el costumbrismo, ¿verdad? Que también ha tenido una mirada bastante problemática respecto a la construcción de clase, género que levantó, y también un tipo de lenguaje que instauró, que logró otredades para una población bien particular. Así que nada, estoy explorando muchas cosas, todavía veremos. Tengo una última pregunta, después le abrimos las preguntas a las estudiantes. La última pregunta es, ¿te consideras un escritor queer? Me considero.
me considero una persona queer, sí, y soy un escritor queer, sí, claro, sin ningún miedo. Qué lindo escuchar. Sí. Wow, veo muchos apuntes, pero me encantaría invitar que ustedes también le hicieran algunas preguntas a Xavier. Gracias por la conversa. Claro. Creo que he hablado de cosas que nunca me habían preguntado, ni había hablado. Yo creo en fantasmas, pero no me aparecen nunca. Entonces, me siento muy abandonado por los fantasmas. De hecho, a mí me llegan... Hay una cosa bien loca que me sucede. De hecho, la última la recogí ayer, pero recojo canicas casi a diario. Y tengo como una colección gigantesca de canicas. De canicas que... eso es bueno saberlo. Aparecen de la nada. Así, en tu vida, en tu mundo. ¿Te apareció una hoy? Ayer apareció. Wow. Y tengo potes de canicas que he estado acumulando a través de estos años y digo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, ahí está. El fantasma de las canicas que te sigue por ahí. Quiero escribir algo sobre las canicas, así que quizás hay un texto por ahí. Eso viene. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Cómo te llamas? Ninoshka. Quisiera saber si a la hora de escribir si estás pensando en algo en específico o dejas que fluya y luego lo puntualizas o un proceso. Parte y parte. Justo como quizás mencioné en la lectura ahorita, el proceso de escritura inicia en mi cabeza, ¿no? Como yo estoy empezando, yo empiezo a escribir acá arriba, ¿no? Y quizás en ese proceso de escribir ahí, reflexionarlo, y cuando me siento a escribir ya un poco voy canalizando eso que ya necesitaba escribir, pero hay otras veces que ando con una libreta en blanco y la escritura supone en sí misma un respiro, un detente, ¿no? Abro la libreta y me obligo a escribir y no sé qué escribir, y me quedo mirando y de pronto empiezo a escribir y quizás el impulso, la experiencia, el aquí y el ahora es lo que se vuelca. Y eso en realidad lo que hace es como hundir un botón para lo próximo. Y creo que sí que funciona. En algunos casos tengo una idea, en otros casos simplemente fluyo como primer paso para lo próximo. El mío es más sobre un poema que escribió en la presentación de Abraham Díaz. Pues, según lo que estaba interpretando, era más como un poco tirando a la cotidianidad, eso de levantarse, volver a este proceso, un ciclo. Pero cuando menciona lo de hambre y enfermedad, pues creo que es la misma universitaria también, yo también pensando que en la universidad, también lo que es el trabajo, y luego continúa con lo de crecer, y entonces vamos a las preposiciones, y dentro de crecer, pues entonces desde la niñez nosotros vamos inculcados en este sistema que debemos continuar en la universidad, trabajo, lograr un trabajo permanente, y así mismo hasta que envejezca, también lo mencionas con lo de la deuda, está un poco con eso en mente, y quizás la escuela funciona en cierta forma como que ya hemos programado de fábrica y nuestra fábrica. Pero en la última parte, cuando dice, aunque luego se abra la puerta a la convicción de soportar cada mañana y su basta, mi pregunta va como, ¿cuál es para ustedes ese basta? No sé si es el mismo. Bueno, en esa misma lectura también había un poema que decía: uno no siempre quiere, uno no siempre puede, uno no siempre está. Yo creo que dentro de esa misma dinámica de lo que estás diciendo, del crecer para, ¿verdad? Y que esto es parte de una reflexión. Nadie te dice exactamente tú creces para esto. Hay una sugerencia, hay un traspaso familiar, hay un intercambio de códigos de valores de generación en generación, hay una expectativa. Uno crece también por las expectativas de los padres, ¿no? Y uno, en ese crecer hay una reflexión personal en la que tú te vas alejando, asumes tu adultez, tu independencia, si quieres o no. No pasa en todos los casos. Hay gente muy adulta que sigue, ¿verdad?, bajo las expectativas de muchas cosas o de los rigores que aprendió. Pero yo creo que también hay
ese basta tiene que ver con esos pequeños ejercicios entre medio que son, incluso el decir basta es escribir un poema, es escribir, robarle tiempo a ese capitalismo para estar aquí conversando de literatura, para tener un ejercicio creativo. Incluso el decir no es también un basta, un no quiero, un no puedo, un no estoy, así que yo creo que apunta a si cada mañana puedo tener un pequeño ejercicio de decir basta, entonces que haya un no, que haya un poema, que haya una cosa un ejercicio que pueda robarle con todo el sentido, uso la palabra, tiempo a esa otra maquinaria de la que habla el poema. ¿Cuál es tu nombre? Yairanis, con Z. Yairanit, gracias. Por ahí, preguntas. Allá. Una pregunta era, ¿cuánta inspiración tú sacas de lo que fue tu infancia? Porque hay te refieres a lo que es la pobreza adulta y después pues, hablas de las canicas que tienes un montón en tu casa que te siguen apareciendo. ¿Como que esa infancia te sigue acompañando o hay como un olvido? Qué linda tu pregunta. Yo soy hijo único. Soy hijo único con una madre, ¿verdad?, que se divorció, pero convivimos un montón de tiempo como madre autónoma, y independientemente de eso vivía en una casa que no es una casa normal, pero una casa que siempre me pareció bien grande, ¿verdad? Y que yo tenía terror con la soledad. Yo tenía miedo a quedarme solo en mi casa y que lloviera. Tenía miedo a que llegara la noche y que, ¿verdad? Nada, tuve un montón de confrontaciones heavy en la niñez, a solas, y eso no entra en discusión para propósitos de la entrevista, pero creo que hay también desde el ejercicio de la escritura, hay un montón de revisitaciones a esa infancia de manera reparadora también, desde la escritura, para problematizarla, para entenderla. Y he tenido poemarios, por ejemplo, como hay un poemario que salió en 2016 que se titula Fe de Calendario, que de hecho apunta a ese mismo ciclo del que la compañera hablaba, y que miraba específicamente el calendario, ¿no? Ese ciclo de estar adentro de esta casa y ver los días llegar y los meses llegar y los pájaros llegar, pero también fue un ejercicio de hacer las paces con la casa de la infancia. Así que ¿cómo regresas a la casa de tu infancia a hacer las paces cuando sabes por qué esa loseta está rota o hay una puerta con un cantazo ahí? Y entonces creo que la escritura también me ha servido como para mirar, para reparar, para incluso imaginar. En el caso de la novela que estoy hablando, son 3 personajes y hablando, claro, entre nos y primera vez, ¿verdad? Ahora ya tocará decirlo porque sale, pero esos 3 personajes son 3 personajes distintos, son 3 personajes principales y los 3 son alter egos. Hay una persona que tiene todo de mí, incluso con mis fracasos y mis fallos. Hay una persona que sería la persona que me encantaría ser por lo libre que es. Y hay una persona que es aventurera y está a la misma vez atada a muchas cosas. Así que yo creo que también ha sido un ejercicio divertido de explorar la infancia también y el ser. Pero sí, se cuela bastante el asunto de mi niñez y de mi infancia dentro de mi proceso creativo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Audit. Bien bello, ¿no? Me encanta. Sí. ¿Cuál emoción se te hace más difícil o que escribir? Ay, yo iba a contestar por ti. Dila. La rabia, a veces te cuesta sacar la escritura. Sí, fíjate, es verdad. Yo ahí soy proyectando. yo soy un saco de rabia. Sí. De hecho, yo soy una persona bien
tampoco para entrevista, pero bueno, ya. La gente me dice de mí, a veces hay gente que habla de mí en dinámicas o de trabajo, o se refiere a mí en presentaciones y dice, una persona como con mucha paciencia, una persona con mucha calma. Y a veces yo escucho esas y me quedo así como un tonto mirando y digo, en verdad, yo soy una persona bien volátil y bien rabiosa, pero conmigo. Y ni siquiera en la escritura. Y entonces creo que quizás una de las cosas, quizás por eso, porque la escritura la utilizo para otra cosa que no ser eso, pero quizás hay habrá también, quizás Gracias hay por dejarme posibilidades. provocarte. No te equivocas. Así que sí, creo que la rabia, y hay algo acerca del duelo que no lo he tocado. Creo que no estoy listo todavía para una pérdida que sucedió, de la que he querido abordarla desde la escritura y no he podido. Gracias, Xavier Valcárcel, qué bella entrevista. Y yo creo que aquí podemos darle un fin con una elipsis así a la entrevista. Súper lindo, gracias por las preguntas insospechadas también. Gracias, y gracias a ustedes por las preguntas.